ideología. No es un triunfo de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. ¿Qué hay detrás de la entrega de los 29 narcos por parte de México a Estados Unidos en una operación que ha sido calificada como histórica? Ha sucedido 5 días antes de la entrada en vigor de los aranceles del 25% a los productos mexicanos que entren a Estados Unidos. Según México, no fueron extradiciones, sino envíos por motivo de seguridad nacional, y evitan hablar de los capos como una moneda de cambio frente a las amenazas de aranceles de Donald Trump, que igual ya han entrado en vigor este 4 de marzo. ¿Amenaza o cooperación? Bienvenidos a Ángulo. México y Estados Unidos pactaron el jueves 27 de febrero en Washington acciones coordinadas contra el narcotráfico. El mismo día, las autoridades mexicanas extraditaron a 29 presuntos narcotraficantes, entre ellos el legendario capo Rafael Caro Quintero. Funcionarios de México se reunieron con el secretario de Estado, Marco Rubio, y otras autoridades estadounidenses para evitar que la administración de Donald Trump imponga aranceles del 25% a las importaciones mexicanas a partir del 4 de marzo. Fue una reunión muy positiva, hay un comunicado, ahí te damos cuenta de ello, una reunión que cumplió muy bien con todas las expectativas. El objetivo del plan es disminuir las muertes por fentanilo en Estados Unidos y el tráfico de armas desde ese país que terminan en manos de los cárteles mexicanos, según señaló un comunicado de la Cancillería mexicana. Dar más detalles. Estados Unidos reclamaba a Quintero por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Quique Camarena, en 1985. La extradición masiva ocurre una semana después de que el gobierno de Trump designara como terroristas a 6 organizaciones criminales mexicanas, incluidos los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noroeste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Carteles Unidos. La corrupción del Poder Judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva. Qué bueno que el pueblo de México tomó la decisión de cambiar de raíz el Poder Judicial. Es una bendición para México lo que vamos a vivir este año, de elegir a los jueces, magistrados y ministros, y que el pueblo pueda salvar al Poder Judicial de esta ofensiva corrupción para el pueblo. Esta es una decisión del Gabinete de Seguridad. Como ya lo dijo el fiscal general de la República, es una decisión colegiada del Gabinete de Seguridad que se tomó en ese momento, donde no tiene nada que ver la señora Presidenta de la República. El gabinete lo coordina la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, y ahí es donde se toma la decisión. En esta acción, llevada a cabo por el Gabinete de Seguridad, participaron 3.512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, así como de la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal. Como ha dejado claro el presidente Trump, los carteles son grupos terroristas y este Departamento de Justicia está dedicado a destruir los carteles y las pandillas transnacionales. Enjuiciaremos a estos criminales con todo el peso de la ley en honor a los valientes agentes de las fuerzas del orden que han dedicado sus carreras y en algunos casos han dado sus vidas a proteger a personas inocentes del flagelo de los carteles violentos. No descansaremos hasta garantizar la justicia para el pueblo estadounidense. La Ley de Seguridad Nacional está vigente desde hace 20 años. El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional establece cuáles son las condiciones en las que por seguridad de nuestro país y de conformidad, en este caso con una solicitud debidamente fundada del gobierno de los Estados Unidos, es como se hizo esto, sobre la base más estricta de esa ley federal que tiene 20 años de vigencia.
El presidente Trump ordenó al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado que hicieran que esto sucediera, y la fiscal general Bondi y el secretario de Estado Rubio hicieron un enorme trabajo para lograrlo. El grupo de miembros de cárteles incluye a uno de los jefes de cártel más malvados del mundo, Rafael Caro Quintero, que torturó y asesinó al agente de la DEA, Kiki Camarena, en 1985. La administración anterior permitió que estos criminales estuvieran libres y cometieran crímenes por todo el mundo. La administración Trump está declarando a estos matones como terroristas, porque eso es lo que son, y exige justicia para el pueblo estadounidense. Se debería de haber hecho desde hace mucho tiempo. Desgraciadamente los gobiernos a través de los años pues se les ha hecho muy fácil entregar a cuentagotas a los delincuentes. Yo creo que es algo muy bueno para que Estados Unidos realmente le dé el valor a México de lo que está haciendo en el tema de la delincuencia. Mientras ellos no declaren como terroristas a los narcotraficantes para cortar su economía, que es lo que los sostiene, porque finalmente nada más lo sostiene la economía que ellos manejan, lo que pueden comprar con la economía, o sea, votos, pueden comprar favores, pueden comprar todo. Mientras ellos no declaren a los narcotraficantes como terroristas, va a seguir pasando y el grupo delictivo va a seguir operando. Entonces solo son 29 personas que se van, pero ¿cuántos más van a salir? O sea, están los hijos, están los pobladores, está mucha gente. Es algo que México ha dejado crecer. Nunca antes se había producido una extradición tan masiva entre México y Estados Unidos. Se han producido unas cuantas personas aquí y allá, pero 29 es realmente un número histórico. Significa que este será el comienzo de un nuevo comienzo, en términos de esfuerzos bilaterales en el combate a las drogas ilegales en México y ojalá aquí en Estados Unidos. Bueno, ahí veíamos a Mike Vigil, ex jefe de operaciones justamente internacionales de la DEA, dando su opinión. También escuchábamos a mexicanos y autoridades involucradas sobre lo que ha sucedido con estos 29 narcos. Aquí lo tenemos justamente el señor Vigil en nuestro panel el día de hoy, aquí en Ángulo, en Estados Unidos. Le voy a dar la bienvenida, Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa Ángulo. Muchas gracias. Siempre un placer. Igualmente, siempre un placer tener su criterio y su análisis. En México voy a saludar y a dar la bienvenida a Ricardo Ibarra. Él es constitucionalista y consultor político. Gracias por estar con nosotros, señor Ibarra. Bienvenido. Hola Ruth, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a tu auditorio. Una buena tarde también en México y agradecerle su participación en este panel a José Reveles. Él es periodista, experto en temas de narcotráfico. José, bienvenido. Con mucho gusto, aquí estamos listos y saludos al auditorio. Muchas gracias a los tres por participar. Bueno, voy a empezar con Mike. Señor Vigil, ahí el fiscal general de México ha rechazado justamente que los presuntos narcotraficantes hayan sido extraditados. Agregó que en su lugar se había cumplido más bien con una solicitud debidamente fundada de Estados Unidos. ¿Qué decir sobre esto? ¿Cuál es la diferencia entre extradición, traslado, por motivos de seguridad, como lo ha afirmado también por parte del gobierno mexicano? ¿Cuál es su criterio con algo que nunca antes se había visto, una operación como la que se dio la semana pasada con el traslado de estos 29 narcos o asociados vinculados con el narcotráfico hacia Estados Unidos? Sí, ya tenemos bastante tiempo que tenemos un tratado de extradición con muchos países, incluyendo México. Entonces, cuando se hace una solicitud sobre de extradición, eso lo lleva a cabo el Departamento del Estado. Entonces, tienes que hacer un documento muy amplio donde hablas de los delitos que violaron una persona en particular o un grupo, y luego también tienes que presentar evidencias que en realidad
hay causa probable que la persona o personas cometieron ese delito. Entonces, es un proceso y lo que sucedió con los 29 narcotraficantes, como dijo el fiscal general de México, Gertz Manero, que los enviaron así sobre de un decreto de la Seguridad Nacional de México. Y yo aplaudo a Claudia Sheinbaum por haber tomado esto. Muchas personas dicen que era presión de Donald Trump. No, yo lo tomo de una manera que Claudia Sheinbaum, desde que entró a la presidencia, dijo que quería colaborar con los Estados Unidos y casi lo hace cada vez que tiene una mañanera en la Ciudad de México. Es una mujer valiente, es un líder reconocida así por el mundo y ella ha logrado muchas cosas durante el tiempo que ha tomado la presidencia. Han detenido miles de personas, incautado armas de fuego, laboratorios y hicieron la incautación más grande en la historia de México sobre de fentanilo. Entonces, Donald Trump se la pasa amenazando a países que ya tenemos décadas de ser aliados como Canadá, México, a Colombia, y él no sabe en realidad qué son aranceles. No sabe, es una persona supremamente ignorante y él dijo que iba a rebajar los precios de alimentos desde el primer día y ahora en realidad lo que va a suceder, van a subir. Vamos a dejarlo hasta ahí, señor Vigil, por esta primera intervención, basándonos en lo que ha sido este traslado de los 29 narcos. Después vamos a hablar sobre lo que usted dice, esto de la entrada en vigor de los aranceles por parte de Estados Unidos hacia México, hacia Canadá. También voy a coger este primer criterio con Ricardo Ibarra. Gracias nuevamente por estar con nosotros, en qué concuerda, en qué discrepa con lo expresado por el señor Vigil. Y también preguntarle un poco, las autoridades en México y en Estados Unidos quizá no han socializado lo suficiente sobre este traslado. ¿Cómo explicar el sustento legal que permitió superar un estancamiento en los tribunales que por años impidió la entrega de los capos? Uno de estos capos, incluso del que vamos a hablar más adelante, requerido por Estados Unidos como los otros. Gracias, Ruth. Mira, yo como lo veo y como lo hemos analizado, es que con Donald Trump y básicamente la política exterior de Estados Unidos, pues había una mediación entre el realismo o la realpolitik, ¿no? Y la parte de tener una supremacía del derecho internacional. Había ocasiones en donde los Estados Unidos podían manejar la carta del derecho internacional y del otro lado, pues la fuerza o las amenazas, la parte dura. Con el caso de México es pues particular porque tenemos bastante imbricado la parte de la seguridad, del comercio, de la parte de migración. Entonces, México no tenía dentro de su foco o dentro de su política, o sea, el gobierno de Claudia Sheinbaum ni el anterior, tenían como tal la política de seguridad. Porque recuerden que la política anterior era el dejar pasar a los criminales. Había una instrucción clara de que las fuerzas militares se replegaran cuando el crimen organizado pues definitivamente sobrepasaba o ponía en riesgo. Recordemos también, por ejemplo, la captura del Chapito, en donde donde murieron casi 10 militares y López Obrador decidió liberar al Chapito. Entonces, bueno, los abrazos dejaron de ser abrazos hasta que ganó Donald Trump y puso como condición
la captura y la política de terroristas o de designarlos como terroristas, y si no hacíamos absolutamente nada, entonces los aranceles iban a ser aplicados. Bueno, pues hoy es el resultado del fracaso de que justamente la carta de la fuerza es la que gana una vez más en la política exterior de los Estados Unidos. Y es que nosotros, o sea, más bien México no puede caer en esa condición de vasallaje, y sobre todo, pues, el gobierno de México no puede estar no se preocupen, tenemos el plan A, tenemos el plan B, tenemos el plan C. No, pues, o sea, solo hay un plan. Y el plan es que tenemos que continuar con una política de seguridad conjunta. Tenemos que tratar el tema de migración conjunto. No estamos negociando, en realidad nos están imponiendo. Y por último, no hay una base legal. No hay una base legal para esta entrega, porque en realidad fue una ofrenda, Ruth. Ya. Gracias por esta primera intervención, José Reveles. Quiero saber su análisis. Un gesto con Estados Unidos con muchas implicaciones, ha dicho Ricardo, nos están imponiendo. Y otros analistas aseguran que se utiliza este tipo de gestos solo ante una situación apremiante, sea esta la incapacidad de las instituciones locales para juzgar o retener, o sea, una presión ejercida por Estados Unidos. ¿Cuál es su lectura, su análisis sobre este traslado que se ha hecho a 29 narcos hacia Estados Unidos? Haces bien en llamarlo traslado porque no fue una extradición. Por primera vez en muchos años es tan numerosa, tan masiva, 29 personas en una sola vez, por un lado, y también históricamente se rompe con este tratado de extradición, vamos a decir, se pasa por encima de él, que está vigente desde 1978, y pues siempre la gente que se entregaba a Estados Unidos pasara exactamente por este trámite pues, diplomático y judicial, que es la extradición. En este caso no fue así. Se alegaron varias cosas. Una, que eran delincuentes que estaban en la cárcel y que estaban a punto de ser liberados por los jueces. O sea, de alguna manera se les imputa a los jueces estar muy favorables a la liberación de los delincuentes y mejor mandarlos a Estados Unidos. Y segundo, me parece que es un gesto de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum de buena voluntad, de cooperación, de colaboración, de decirle al gobierno de Estados Unidos: nosotros estamos haciendo nuestra parte, ustedes hagan la suya. Por ejemplo, en el caso del fentanilo, pues ustedes traten de evitar que haya más adictos en Estados Unidos. No nos echen toda la culpa a nosotros, pues que los adictos son de ustedes. Y también que el mensaje tiene que ver con la imposición de los aranceles, diciendo que México pues es un país que le gusta negociar, transmitir información válida entre los dos países, recibir incluso información sobre los campos de la droga, etcétera, etcétera, pero siempre respetando su soberanía y no sometiéndose a la voluntad de los Estados Unidos. En esta ocasión sí accedió a esta petición de Estados Unidos, y me parece a mí que está marcando el fin de las extradiciones y el principio de los traslados. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a pasar por el trámite de la extradición el envío de los mexicanos a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que implica? Implica que si con el tratado de extradición era imposible aplicarle la pena de muerte porque no se puede imponer un castigo que no existe en su propio país, pues ahora sí podrán hacerlo, podrán aplicar la pena de muerte porque ya no hay el antecedente de obstáculo que significaba el tratado de extradición, que lo dice muy claramente, ¿no? Desde 1978.
por más que se les cargue en el pasado, no hay una entrega tan masiva, tan importante de capos, particularmente la entrega de un capo que estaba siendo solicitado hace 40 años, que es Rafael Caro Quintero, y donde va incluido ahora un capo que apenas fue capturado 2 semanas antes, ¿no? Que es José Ángel Canovio Insulza, alias El Güerito, que era un jefe de seguridad. José, vamos a hablar sobre traslados. Cosa que es muy importante. José, vamos a hablar de estos traslados y extradiciones en un momento más. Quiero darle la palabra a Mike. Ahondemos ahora sí, señor Vigil. Antes de entrar a lo que está diferenciando bien José Reveles con esto de los traslados, la extradición. Una histórica extradición colectiva que se da cuando una delegación de funcionarios mexicanos incluso estaba en ese momento en Washington negociando con el gobierno de Donald Trump para que el presidente se abstenga de cumplir 2 de sus promesas que se han escuchado: perseguir militarmente a los carteles mexicanos, ahora considerados como organizaciones terroristas, y la otra, poner esos aranceles del 25% a las importaciones mexicanas, lo que va a ser un golpe para la economía. Ahondemos ahora sí en eso de los aranceles mexicanos que entran en vigor ya el día de hoy. Sí, los aranceles, así como funcionan, por ejemplo, imponiendo a México 25% de aranceles, lo que sucede es que, por ejemplo, individuos, ciudadanos americanos, compañías americanas van a comprar productos en México. Entonces, ellos son los que van a pagar esos aranceles, y luego, llegando los productos aquí a los Estados Unidos, se van a cobrar a los consumidores. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump es iniciar una guerra comercial que ningún país va a ganar, pero especialmente los Estados Unidos. Y si me permiten nada más un minuto, porque yo creo que mucha gente no sabe lo que implica la designación de 6 carteles en México como grupos terroristas. Eso no va a tener impacto para nada. 100% nada de impacto. Y mucha gente piensa que eso va a permitir bombardeos, lanzamiento de misiles contra de México, que entren tropa a México. No, para nada. Se trata de 3 cosas y están bien puestos en el artículo 219 de inmigración y naturalización. Se trata de 3 acciones. Número 1, prevenir que miembros de esos grupos designados terroristas que no entren a los Estados Unidos. Segundo, la incautación de bienes y raíces aquí en los Estados Unidos. Y luego, tercero, sancionar a americanos que tienen vínculos con o están brindando apoyo material a estos grupos. Eso nada más. Y esas acciones, la DEA, el FBI y otras agencias, ya tenemos décadas tomando ese tipo de acción. Y esto es puro show de Donald Trump, y luego tiene miles de tropas en la frontera con México. No van a tener impacto porque la mayor parte de las drogas, incluyendo fentanilo, entra por las garitas fronterizas. ¿Quién la cruza? Americanos. ¿Quién la está distribuyendo aquí? Americanos. Y ahora Donald Trump tiene a la DEA, al FBI, alcohol, tabaco y armas de fuego, no haciendo investigaciones, no haciendo operativos contra el narcotráfico. Ellos ahora están deteniendo migrantes indocumentados. Y lo que él ha dicho, que él quiere lanzar misiles patriotas contra los laboratorios de fentanilo en México. Él no sabe que un laboratorio de fentanilo en México es una tina
de metal y que estos misiles que cuesta como $30 y mezclan los precursores químicos con una pala o un palo y ni sabe que los misiles Patriotas son de tierra a aire, no de aire a tierra. Entonces quiere usar un misil de $4 millones para destruir una tina de metal que cuesta $30. Es absurdo. Y también lo que se trata, que quiere designar a la Mara Salvatrucha y al Tren de Aragua aquí en los Estados Unidos como grupos terroristas domésticos. El Tren de Aragua, si me permite, un segundo. Mike. Sí. Sí, muy brevemente porque debo irme a corte comercial. Muy brevemente, sí, adelante. Sí. Entonces, él quiere nombrar a estos grupos terroristas. Si te fijas, son todos latinos, hispanos, pero no habla nada de los grupos supremacistas blancos como Aryan Brotherhood, que tiene aproximadamente 20,000 miembros y están distribuyendo drogas. Esto es puro show, incluyendo esa designación. Él no le importa nada de estas drogas ilegales. Él nada más se enfoca en la migración y es parte de la narrativa racista de Donald Trump. Vamos aquí a pagar un paso comercial. Enseguida volvemos con más de Ángulo, hablando un poco de las reacciones de los grupos criminales a esto que ha sido denominado como una entrega de los prisioneros a Estados Unidos, de los narcos mexicanos a Estados Unidos, que preocupa en ciertas zonas de Estados Unidos y México. Por ejemplo, la oficina del sheriff del condado en Texas ha pedido al público tomar precauciones al visitar Nuevo Laredo, por ejemplo, otras partes del estado mexicano de Tamaulipas, ante el posible, han dicho, incremento de la violencia en reacción a estos traslados, o como denominan algunos, que según hemos analizado aquí en Ángulo, no es el término a usar, extradiciones, como también lo señala el gobierno de México. Volvemos enseguida con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. México ha extraditado el jueves a 29 narcotraficantes de alto perfil a Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero, considerado el narco de los narcos y de quien las autoridades sospechan que es el fundador del cártel de Guadalajara. También en esta lista están los líderes de los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales. Seguimos aquí en Ángulo, hablando con el panel que me acompaña el día de hoy, Ricardo Ibarra. Hablando un poco de estos capos trasladados, están, pues ahí mencionábamos algunos entre los más sangrientos criminales de la historia de México. En sus declaraciones ante las autoridades estadounidenses pueden o podrían dar información sobre la posible colaboración con autoridades en ambos países. ¿Por qué es importante trasladar a estos capos hacia Estados Unidos? ¿Qué dice la sociedad mexicana? ¿Están más seguros en una cárcel en Estados Unidos que en México? ¿Cómo está el sistema? ¿Cómo lo analiza usted? Ruth, el sistema de cárceles en México es un fracaso. Recordemos que aquí hay una historia de data larga, donde podemos observar que los escapes, incluso las operaciones ilícitas, pues se operan desde las mismas. Entonces, nuestra debilidad, la debilidad del Estado de Derecho también tiene que ver con el cómo funcionan estos penales, y que al final del día, bueno, la sociedad mexicana, no voy a faltar al respeto intentando interpretarla, pero sí concebimos como un sistema que es fallido. Regresando un poco, parte justamente de la falla del sistema es cuando las propias autoridades, como los ministerios públicos, intentan justificar sus acciones
con una normatividad que no tiene nada que ver. Por ejemplo, lo que hizo Hertz Manero al establecer que en el artículo 5 de la Ley de Seguridad podíamos observar las razones del por qué se entregaban a los 29 capos. Y tú observas, Ruth, en todas las fracciones de ese mismo artículo 5 que el mismo fiscal general de la República cita, y no encuentras absolutamente nada. El único fragmento que se acomoda a lo que ellos establecen es la parte del terrorismo. Pero recordemos que esta ley es del 2005 y esta ley concebía el terrorismo en esos términos como lo establecía los acuerdos internacionales después de la caída de las Torres Gemelas y de los atentados terroristas. El terrorismo es un acto político que tiene como fines el terror colectivo, nacional o internacional. El narcotráfico no está dentro de esas categorías. Por eso, el simple hecho que una nación extranjera establezca como terroristas a organizaciones criminales, pues ya de sí está fuera. Porque no tendría México por qué acatar o defender a estos criminales por estas vías. El terrorismo tiene un fin político y al final lo que en México sucede es que estos criminales, pues sí, se meten o están imbricados en el gobierno, hay narcopolíticos, pero no tienen como tal una tendencia o una ideología política que quieran imponer. Entonces, al final, bueno, todo tenía que haber sido procesado por el tratado de extradición con Estados Unidos y pues es lamentable que el Estado mexicano o que el gobierno de México hoy tenga que salir en la mañana a decir que pues la respuesta a los aranceles pues va a ser un meeting en el Zócalo para dar nuestra respuesta a los aranceles con más aranceles, ¿no? Evidentemente México tiene un grave problema, estamos muy imbricados a la economía de Estados Unidos y creo que es momento de empezar a diversificar. Si ellos nos quieren dar un golpe de ese tamaño, pues nosotros hay que responder también con otros golpes que definitivamente sí van a doler, pero bueno, pues hay que abrir incluso puertas como tratados de libre comercio con China, con otras naciones que ellos ven como enemigos, porque nos están tratando como una nación vasalla, no una nación o un Estado socio. Antes de darle la palabra a José Reveles, quiero saber el criterio. Muy brevemente, Mike Vigil, si tiene algo que acotar con lo que ha dicho Ricardo, esta interpretación que ha dado, esta explicación sobre terrorismo, narcotráfico. ¿Usted está de acuerdo? ¿Tiene algo que acotar con esto que ha dicho Ricardo? Muy brevemente, Mike. Sí, rápido. Lo que teman estos grupos transnacional es la extradición y es muy importante este mecanismo porque llegando aquí a los Estados Unidos ya no tienen acceso a su infraestructura criminal, ya no pueden sobornar, ya no pueden amenazar. Y como dijo Pablo Escobar, yo prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Y yo estoy de acuerdo que los narcotraficantes no tienen un motivo político. Para ellos todo es una ganancia, es el dinero. Lo que ellos no están en eso de terroristas, así lo que es la definición de un terrorista. Pero la buena cosa que ahora están aquí en los Estados Unidos y esto va a tener un impacto, especialmente si van a colaborar. Y ahora que nada más los expulsaron a los Estados Unidos, porque cuando se solicitan bajo el tratado de extradición de los Estados Unidos tienen que poner que no van a enfrentar la pena de muerte. Ahora sí lo van a enfrentar, especialmente Rafael Caro Quintero. Son lo que yo creo que hay muchos que van a colaborar con los fiscales federales de este país.
José, antes de irme a la pausa comercial, quiero conocer su opinión. ¿Concuerda con lo expresado por Ricardo con respecto a que hay quienes afirman que con este traslado masivo que se ha dado de estos narcos, las víctimas van a ser los primeros agradecidos de que estén en cárceles estadounidenses, puesto que en México han dicho temen que vuelvan a la libertad o sigan operando desde la cárcel? Muy bien. Después de la pausa, ¿no? No, ahora, antes de irnos a la pausa, sí. Sí, bueno, se sabe que delincuentes, capos, presos, han operado desde la cárcel. Lo reconoció en su momento el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, que era el zar antidrogas, que murió en un accidente aéreo, en un percance aéreo, y que decía que habían acordado en la cárcel, Osiel Cárdenas y Benjamín Arellano Félix, que se iban a unir sus fuerzas en contra, justamente en aquella época, de Chapo Guzmán y del Mayo Zambada, de tal manera que el hacer un pacto en la cárcel para operar afuera implica que seguían manejando el narcotráfico, y también manejaron sus fortunas porque salieron libres de la cárcel, y cuando estuvieron ya extraditados en Estados Unidos pagaron multas que iban desde 50 millones en el caso de Osiel Cárdenas, 100 millones en otro caso de dólares, lo que quiere decir que habían estado presos pero nadie les había quitado digamos la estructura financiera que los fortalecía y que los hace poderosos y que hace que funcionen los grupos criminales, ¿no? Entonces eso es importantísimo. Dejan de operar ya desde las cárceles estando en los Estados Unidos, y eso ya es una ventaja, porque no nada más se trata de que en México nunca ha habido un grupo como en Colombia, llamado de los extraditables, que se oponía tajantemente a ser enviado a Estados Unidos, y por eso le hizo la guerra a su propio gobierno en tiempos de Pablo Escobar. De tal manera que en México todos han aceptado este estado de cosas en donde pueden ser enviados en cualquier momento a los Estados Unidos, lo que implica un cambio de estatus, un cambio de posibilidades de manejo de sus negocios. Ya desde la cárcel ya no lo pueden hacer, y eso es una cuestión innegable y que les molesta terriblemente. Entonces va a haber de todo, va a haber negociaciones, va a haber entregas de dinero, va a haber posiblemente el Mayo Zambada, que no es de nuestro grupo, sino fue entregado en julio del año pasado. Puede ser lo que hizo su hijo, Vicente Zambada, apodado el Vicentillo, que llegó a Estados Unidos y negoció con el gobierno, no fue procesado, no fue sometido a una corte, a un juicio, pero recibió una cárcel administrativa mientras entregaba 1.380 millones de dólares de aportación a los Estados Unidos que le permitió con ese dinero pues librar la cárcel. Ahora está libre y multimillonario, ya cumplió con la cárcel administrativa y está en libertad y totalmente multimillonario. Eso puede hacer su padre. José Reveles. Me voy a una pequeña pausa comercial. Regresamos enseguida con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Tiempo de las conclusiones en Ángulo para cada uno de mis panelistas. Un minuto, esto a propósito de la reciente entrega de 29 narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos, que ha abierto la posibilidad de que al menos 6 de ellos enfrenten la pena de muerte. Esto según lo ha revelado el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre los acusados destaca Rafael Caro Quintero, que ha sido señalado por el asesinato de un agente de la DEA.
Empiezo con Mike, la conclusión, luego Ricardo, termino con José. Mike, justamente capos que no fueron extraditados bajo el Tratado Binacional, que lo hemos mencionado aquí, sino entregados directamente por el gobierno mexicano a Washington en una acción extraordinaria justificada por motivos de seguridad nacional. Lo escuchamos. Sí, esto lo que hizo la presidenta Sheinbaum fue un ramo de olivo a los Estados Unidos, demostrando que ella quiere colaborar con los Estados Unidos. Donald Trump, al otro lado, está atacando, como ha dicho, a nuestros aliados, y eso no es una manera de desarrollar colaboración, porque si no hay colaboración, estamos hablando de grupos transnacionales que dicen que están operando en muchos países. Entonces, es importante, muy importante que los países trabajen conjuntamente y tengan un intercambio muy amplio de inteligencia, de información, porque se necesitan desarticular todas estas organizaciones y ahora los carteles son los más poderosos que han existido en el mundo, operan en 6 de los 7 continentes. Es una cosa que México está colaborando, pero yo me preocupo por Donald Trump porque él piensa que es dictador y él va a seguir atacando a nuestros aliados y gracias, no Mike. Así al otro lado está de lambebotas con Putin. Gracias, Mike. Ricardo, un minuto también preciso su conclusión para luego escuchar en un minuto también a José Reveles. Adelante. Gracias, Ruth. Bueno, se me hace muy retorcida estas declaraciones en donde establecen que es culpa del Poder Judicial y que con ello justifican la reforma o más bien captura judicial. Al final del día, el propio gobierno está abonándole a la debilidad del Estado de Derecho y a que no podamos juzgar, perseguir y aquí procesar a los criminales, a cualquier tipo de criminal. 2, la manipulación de la crisis económica va a ser ahora una estrategia o uno de los planes ya bien marcados de la presidenta, ¿no? Están convocando para un meeting el domingo y bueno, creo que no es la forma incluso de contestarle a Donald Trump, ¿no? O de tomar las medidas arancelarias necesarias. Y por último, Morena tiene que entregar a sus narcopolíticos. Por ello, la presidenta había establecido que en la reforma del nepotismo tenía que ser en el 2027, justamente de 3 gobernaturas que tienen como tal a gobernadores vinculados al narcotráfico: San Luis Potosí, Guerrero y Zacatecas. Todos con familias que heredan el poder y que, bueno, que están completamente vinculadas con el narcotráfico. Gracias, Ricardo. José, su minuto de conclusión, adelante. Sí, me parece que detrás de este mensaje de buena voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum de la entrega de los 29 capos mexicanos está también la exigencia de que no se actúe de manera unilateral. No se puede aceptar que México y Estados Unidos entraron a la era de la unilateralidad desde Estados Unidos, porque entonces estaríamos sometidos totalmente a los caprichos de Donald Trump. Entonces, lo que está pidiendo es que esa relación se traduzca en colaboración, en acuerdos, en comunicación, en relaciones de respeto a la dignidad y respeto a la soberanía, para que podamos seguir adelante como naciones. Tenemos, como dice el dicho, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Tenemos 3.400 kilómetros de frontera que histórica, fatal y geográficamente nos unen a este país y por tanto debemos buscar colaborar con él, estar en acuerdo y que no se tomen nada más decisiones desde Washington y que afecten a sus vecinos del sur.
Gracias. Corte comercial en Ángulo. Volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo, acto de buena voluntad o presión de Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de la entrega de los 29 narcos? Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy. Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA en Estados Unidos. Gracias por haber estado con nosotros, señor Vigil. También mi gratitud a Ricardo Ibarra, constitucionalista y consultor político. Y el criterio de José Reveles, él es periodista, experto en temas de narcotráfico. Gracias a los tres por participar. Me despido, soy Ruth del Salto. Los espero en una nueva emisión de Ángulo. Ustedes sigan con la señal de El Canal de las Américas, NTN 24.